Buenos días, amados hermanos. Le habla su hermana en Cristo, Sonia Rosario. Hoy nos corresponde la lección número 12. El título de la lección es Triángulos tóxicos. El texto bíblico se encuentra en Mateo 2, del 1 al 12. Pero antes oremos. Padre Santo y Padre bueno, te alabo y te bendigo, Señor. Te doy gracias por un nuevo amanecer. Señor, que esta lección sea de edificación para cada uno de los hermanos, que podamos crecer y aplicar a través del aprendizaje de la misma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El texto áureo, Mateo 2:12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los objetivos de la lección: analizar cómo la ansiedad nos afecta y de qué manera podemos canalizar efectivamente para caminar hacia una sanidad integral. Definir los conceptos triángulos y secretos y describir cómo estos se manifiestan como producto de la ansiedad. Identificar acercamientos inadecuados que esconden trampas, malas intenciones y que pretenden contaminar nuestro pensamiento y corazón. Descubrir estrategias que nos ayuden a responder a esos acercamientos, de manera que no caigamos en triángulos tóxicos que perjudiquen nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Vocabulario de la lección de hoy: triángulo. Más allá de su significado como figura geométrica, hablamos de triángulos como una manera de entrelazar la ansiedad. Los triángulos pueden manejarse saludablemente. También pueden ser tóxicos si se utilizan para insertar a una persona o grupo dentro de un conflicto entre dos partes ajenas. Secretos son otras maneras en las que vemos la ansiedad manifestada y entrelazada. Los secretos empeoran los procesos patológicos y tóxicos en las relaciones familiares. Además, distorsionan las percepciones, dividen familias, dañan relaciones y perpetúan triángulos. La lectura bíblica que vamos a estar leyendo hoy se encuentra en Mateo 2, del 1 al 12. Lo vamos a leer en la versión popular. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo le pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Les preguntó: ¿dónde había de nacer el Mesías? Ellos le dijeron: en Belén de Judá, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo, a Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos el tiempo exacto en que había aparecido las estrellas. Luego les mandó a Belén y les dijo: vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca del niño.
y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a rendirle homenaje. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que había visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, arrodillándose. Les rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El pasaje bíblico que estudiaremos en esta lección suele estudiarse en Navidad. Y se podrán preguntar por qué lo estamos estudiando en este momento. Sí, se narra el nacimiento de Jesús, pero para fines de esta lección nos enfocaremos en la relación entre los sabios de Oriente y Herodes. Examinaremos cómo la ansiedad se refleja en la relación de Herodes y en sus acercamientos. En esta unidad hemos estudiado cómo la ansiedad nos afecta y de qué manera podemos canalizarla efectivamente para caminar hacia una sanidad integral. En la lección de hoy conoceremos la definición de triángulos en las relaciones. Veremos cómo los triángulos tóxicos y los secretos se manifiestan como productos de ansiedad. Aprenderemos a identificar acercamientos inadecuados que esconden trampas, malas intenciones y que pretenden contaminar nuestro pensamiento y corazón. Exploraremos cómo podemos responder a esos acercamientos de manera que no caigamos en triángulos tóxicos que perjudiquen nuestra relación con Dios y nuestro prójimo. Ahora pasemos al análisis de las Escrituras. El Evangelio de Mateo comienza narrando la genealogía de Jesús. Deja claro la importancia de establecer que proviene del linaje de David. Además, resalta que Dios ama, cuida y habla a los gentiles, como lo hace con los judíos, como lo vemos con los sabios de Oriente en el capítulo 2. Jesús ya había nacido en Belén de Judá, durante el reinado del rey Herodes. Nos presenta unos sabios que vienen de Oriente buscando al rey de los judíos. Vemos los sabios delante de un rey preguntando por otro rey para ir a rendirle adoración. Para Herodes, quien tiene un ego enfermizo, la pregunta de los sabios fue un detonante de ansiedad. Para él, no existía otro rey que no fuese él. La ansiedad lo llevó a pensar en una estrategia que alimentaría su ego y calmaría su ansiedad. Se turbó. Herodes estaba perturbado, inquieto, agitado y alborotado. La pregunta de los sabios encendió una chispa de ansiedad e inseguridad en él que lo llevó a turbar consigo a toda Jerusalén. Contaminó a otros con su ansiedad. Buscó seguidores que alimentaran su ira y abonaran a su conflicto interno, insertándolos en un triángulo tóxico. Herodes continuó insertando a otras personas en su lucha emocional. Esta vez incluyó a los principales sacerdotes y escribas. Estaba buscando seguidores de autoridad que lo apoyaran y se involucraran en su plan, sin que estos necesariamente estuviesen conscientes de sus verdaderas intenciones. Ante la trampa de Herodes, los líderes religiosos respondieron citando las Escrituras. Miqueas 5:2. Estas revelaban que el Rey de Reyes nacería en Belén de Judá. Esto llevó a Herodes a pensar que podía usurpar su lugar.
Sabemos que Jesús no nació para usurpar el lugar de nadie, porque no hay nadie que pueda usurpar el lugar de Jesús. Llamando en secreto a los sabios. Aquí vemos la forma en que se entrelaza la ansiedad en un sistema. Herodes tuvo el cuidado de mantener sus verdaderas intenciones ocultas. Perpetuar el secreto del estatus y la ubicación del nuevo rey era importante para Herodes. Mientras menos personas estuviesen al tanto de la información, más fácil se le hacía controlar o manipular las emociones y acciones de los demás. Pensaba que si sabía el paradero de este nuevo rey que había nacido, podía eliminar la amenaza que entendía real e inminente de poder perder su reinado. Y haciendo uso de su posición de poder e influencia, envió a los sabios hacia Belén para que localizaran al rey que había nacido. Fue muy imperativo al dar sus instrucciones y especificar que después de lo que encontraran, regresaran donde él para también encontrarlo y adorarlo. Los sabios partieron para Belén. Nuevamente aparece la estrella para guiarlos en el camino y llevarlos hasta encontrar al niño. Los sabios finalmente tuvieron un encuentro con el niño. Hubo gozo y alegría. El encuentro de los sabios con el niño rey contrasta con el que tuvieron con el rey Herodes. Ambos ambientes manifiestan diferencias. Con Herodes el ambiente se percibía tenso, lleno de sospechas e intrigas, mientras que el encuentro con Jesús manifestaba un ambiente de gozo, paz, entrega y consagración. Los sabios entregaron a Jesús regalos preciados, dignos de un rey, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes. Una vez más, los sabios reciben una manifestación divina. Recibieron un mensaje para que cambiaran su rumbo. Ahora pasemos a la aplicación. Es de nuestro conocimiento que un triángulo es una figura geométrica de 3 lados y 3 ángulos. Cuando hablamos de ansiedad y de las relaciones interpersonales, también nos referimos a los triángulos. Más allá de su significado como figura geométrica, hablamos de un triángulo como una manera de entrelazar la ansiedad. Los triángulos tóxicos intentan insertar a una persona o un grupo dentro de un conflicto entre dos partes ajenas. Vemos triángulos en nuestras relaciones familiares, eclesiales, entre ambientes laborales y en todo lugar donde existen relaciones interpersonales. No todos los triángulos son tóxicos. En esta historia vemos varios triángulos tóxicos. El primero, entre Herodes, el pueblo, la noticia de un nuevo rey. Cuando Herodes escuchó que los sabios estaban buscando un rey para adorarle, su ansiedad aumentó y en su relación insertó a otras personas en su perturbación, en su conflicto interno. Agitó las masas que provocó una expectativa en el pueblo y una opinión pública sobre el rey de los judíos que buscaban los magos. Hay personas que al sentirse amenazadas alimentan la opinión de otros con comentarios y valoraciones que no necesariamente son ciertas. Algunos utilizan sus posiciones de poder para influenciar en la opinión pública y manipular reacciones y sentimientos. Eso lo vemos muy a menudo, ¿verdad? Entre algunos amigos, en la política, en los líderes, en cualquier persona que quiera aglutinar las masas y todo ponerlo a su favor. El segundo triángulo tóxico que vemos en esta historia es el de Herodes,
principales sacerdotes, escribas, la noticia de un nuevo rey. Ok. Hay personas que sabiendo la respuesta, lo que hacen es que toman temperatura de la opinión, intuir o entrever la postura de otra persona. Cuando la ansiedad aumenta sus niveles en esa persona, esta puede asumir este tipo de actitud, especialmente con una mala intención detrás de su premisa. Suelen proyectar una imagen de templanza, están tranquilos o están chilling pero no están en control sobre la situación. Pero en realidad la ansiedad lo tiene descontrolado o descontrolada. El tercer triángulo que vemos es el de Herodes. Herodes, los sabios y la noticia del nuevo rey. Si nos percatamos y revisamos los participantes de los triángulos anteriores, veremos que hay dos constantes, Herodes y la noticia de un rey. Intencionalmente aludimos a la noticia de un nuevo rey como uno de las partes del triángulo y no hacemos referencia a Jesús directamente como alguien insertado en el triángulo. Jesús no estaba insertado en el triángulo, pero sí la percepción de que se tenía sobre él. La adición a los triángulos, otra manera en que vemos la ansiedad manifestada en esta historia es la de los secretos. Herodes se acercó a los sabios en secreto. Los secretos distorsionan las percepciones. Una persona puede sentirse engañada al no tener una información que necesita para ver y comprender a plenitud su propia realidad de vida. Más allá del contenido del secreto, lo perjudicial es la consecuencia de la existencia del secreto en el proceso emocional de una persona o familia. Los secretos dividen familias y perpetúan triángulos. Estos empeoran los procesos patológicos y tóxicos en las relaciones familiares. Los sabios siguieron la estrella y el mensaje que recibieron en sueños por encima de las instrucciones de Herodes. Después de haberse encontrado con el verdadero rey de reyes, se dieron cuenta de que era falso. Cuando nos encontramos con el Señor y le ofrecemos lo que somos, lo que tenemos y le damos nuestra vida, Él nos dirige, nos ayuda a discernir nuestras circunstancias y tomar decisiones sabias, aunque no eso implique cambiar el rumbo que ya habíamos pensado. En resumen, los triángulos se manifiestan en el sistema emocional de las relaciones humanas con mayor frecuencia de lo que nos percatamos. Lo cierto es que hay diversos tipos de triángulos en las relaciones humanas, especialmente en la familia y en la vida eclesial. Los triángulos tóxicos los pueden confrontar diversos componentes. En esta historia vemos varios triángulos tóxicos. El primero se da entre Herodes, el pueblo, la noticia de un nuevo rey. El segundo es de Herodes, principales sacerdotes y escribas, la noticia de un nuevo rey. Y el tercero es Herodes, los sabios y la noticia de un nuevo rey. En adición a los triángulos tóxicos, otra manera en que vemos la ansiedad manifestada en esta historia es en los secretos. Los sabios siguieron la estrella y el mensaje que recibieron en sueños por encima de las instrucciones de Herodes. Después de haberse encontrado con el verdadero rey de reyes, se dieron cuenta de lo que era falso. Cuando nos encontramos con el Señor y le ofrecemos lo que somos, lo que tenemos y le damos nuestra vida, Él nos dirige, nos ayuda a discernir nuestras circunstancias y nos ayuda a tomar decisiones sabias, aunque eso implique cambiar el rumbo que ya habíamos pensado. Oremos. Dios y Señor nuestro, te damos gracias porque nos envías señales de amor que nos conducen a tu presencia. Ayúdanos a discernir tu voz por encima de cualquier voz que pretenda contaminar nuestro corazón. Ayúdanos a manejar nuestra ansiedad de manera que no insertemos a otras personas en nuestros conflictos. Ayúdanos a no caer en triángulos tóxicos, secretos ni chismes que entre
entrelacen la ansiedad y perpetúen conflictos. Ayúdanos a no caer en triángulos tóxicos, secretos ni chismes que entrelacen la ansiedad y perpetúen conflictos. Lo pedimos en el nombre de Jesús, quien vino a traer luz a nuestras vidas. Amén. El Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Que tengan un lindo día.